Creo que Eduardo ya te compartí los permisos para hacer copos. Ahí está. Entonces, ahora les voy a compartir yo mi pantalla y les voy a enseñar unas cosas. Vamos a empezar con este, que es el que yo voy a usar. Y después vamos a... Aquí está. Bueno, ya. Entonces, aquí. Si alguien me puede avisar cuando ya se mire mi pantalla, por favor. Creo que ya. Entonces, eh, este es el taller de programación que vamos a tener aquí en la Escuela de Modelos Interdisciplinarios. Yo soy Giovanni Ramírez, yo soy profesor de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de San Carlos y pues yo enseño algunos de los cursos de se llama, yo al final le digo computación científica, pero creo que se llama física computacional se llama. Entonces, generalmente enseño a hacer el análisis numérico y la programación de estos, eh, de estos problemas de ecuaciones diferenciales utilizando otro lenguaje de programación. Pero ahora vamos a utilizar Python. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar Python? Porque Python es un lenguaje eh, que nos permite empezar pronto. Entonces, eh, cuando aprendemos algunos otros lenguajes de alto nivel, como podrían ser C, C++ o Fortran, eh, tenemos que aprender mucho más y tenemos que desarrollar algunas herramientas más antes de poder llegar a un nivel de programar algo como eh, el método de Euler o el método de Runge-Kutta, que son los que vamos a programar. También tenemos el inconveniente de que para cualquiera de estos lenguajes de programación tenemos que aprender a instalar un compilador, si es que acaso no lo tenemos, y un entorno de edición. En muchas ocasiones Python también tiene este problema. Si ustedes están usando una computadora con Windows, eh, tendrían que descargarse el programa, instalarlo y poder utilizarlo. Entonces, esa es la segunda pata de lo que vamos a hacer ahora. No vamos a utilizar Python en nuestras computadoras, sino que vamos a utilizar una herramienta que se llama Colab o Collaboratory de Google. Entonces, yo les voy a compartir ahora un documento, una copia de este documento que les estoy mostrando acá. Y ustedes lo van a abrir. Es esta. A ver, aquí. Entonces, se los voy a copiar aquí. Y entonces ustedes van a abrir una aplicación. Bueno, necesitan tener una cuenta de Google, es uno de los problemas. Entonces, una vez abran ese enlace que les mandé, van a ver un notebook, un cuaderno, igual que este que yo les estoy mostrando ahora. Entonces, si quieren, ábranlo y si alguien tiene algún problema porque no se abrió ese documento, que me lo escriba ahorita o en el chat o que me diga o que abra su micrófono y que me lo diga.
Dice que les niega el acceso el documento. A ver, vale, esperemos entonces. Vectores. Bueno, entonces prueben con este otro enlace. Aquí, o bueno, prueben el enlace es el mismo, parece, pero prueben con esto. Creo que lo hice público ahora. Ahora sí. Entonces, o con que recarguen la página está bien. Eh, entonces, ahora bien, vuélvanse para ver la pantalla. Antes de esto, les voy a enseñar algunas cosas importantes. Entonces, primero, si ya están viendo mi pantalla otra vez, esta interfaz de aquí abajo les dice el nombre del notebook o del bloc de notas que estamos usando. Y hay un menú. En el menú de archivo, ustedes pueden elegir la opción guardar una copia en Drive. Entonces, eso va a ser, o bueno, pueden elegir también GitHub. Y entonces, lo que ustedes prefieran. Eso lo que va a hacer es de que ya no van a utilizar el documento que yo les compartí en mi propio Drive, sino que van a hacerse una copia para tenerla ustedes y poder editar y copiar y quitar las cosas que quieran. Entonces, eh, ahora sí, sí, ya todos tienen, ya nadie tiene problema para abrirlo y para verlo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, empecemos. Pues como les decía, este es el taller de programación para la Escuela de Modelos Interdisciplinarios y lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a usar las computadoras como herramienta de cálculo para poder encontrar o aproximar soluciones para modelos matemáticos que utilizamos para describir un fenómeno. La idea que tenemos es que cuando nosotros observamos bueno, voy a describir un poco el método científico. Cuando nosotros observamos un fenómeno y nos construimos una hipótesis para tratar de explicar ese fenómeno, pues tenemos que comprobar esa hipótesis. Una de las formas de comprobar esa hipótesis es hacer experimentación. Pero hay ocasiones en las que nosotros no podemos hacer tantos experimentos como quisiéramos para comprobar esa hipótesis. Pues la simulación computacional nos permite eh, repetir esos experimentos, hacer más experimentos o cambiar, bueno, hacer más experimentos para comprobar nuestra hipótesis o cambiar completamente los parámetros, jugar en todo el dominio que tienen los parámetros del modelo para poder explorar distintos escenarios. Y entonces con eso ya podemos nosotros construirnos una mejor imagen del fenómeno que estamos observando. Aquí les anoto que sí, que podemos hacer estas simulaciones, esas exploraciones de distintos escenarios en un corto tiempo, pero bueno, algunas veces se requiere más que un tiempo corto para resolver esto. Entonces, esto ya depende de cuál es la complejidad eh, algorítmica con la que tenemos que simular ese fenómeno que estamos viendo. Ahora bien, como esto se trata de modelos epidemiológicos, pues vamos a hablar de ellos. Estos modelos epidemiológicos, como el que les enseñó ayer Enrique y Vivian y que continuó Pedro ahora en la mañana, necesitan ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que vamos a construir en este taller es una herramienta para resolver esas ecuaciones diferenciales. Eh,
Claro, el objetivo de este taller es ese, afianzar lo que han aprendido en el taller de análisis numérico para ecuaciones diferenciales, así que yo no voy a entrar en mucho detalle del formalismo que se necesita para definir los modelos o las ecuaciones diferenciales, y me voy a centrar un poco en cómo resolverlas. Y vamos a utilizar dos algoritmos que creo que ayer en el taller de análisis numérico ya vieron el método de Euler y el método de Runge-Kutta. Eh, yo le llamo método de Euler y solo le doy dos variantes, la de Euler y la de Euler mejorado, pero le llamo método de Euler. Entonces ahí vamos a ver las dos variantes que vieron ayer. También vamos a ver ese método de Runge-Kutta. Bueno, vamos a programar en Python para resolver esto. Y claro, con esta salvedad, vamos a hacer programas sencillos y poco optimizados, porque lo que quiero es que ustedes, bueno, las personas que nunca han programado en Python y que vamos a seguir este taller, entonces que se queden con algo para poder probar, con algo para poder eh, evaluar esos modelos que les pidió Pedro que diseñaran ustedes, esos modelos compartimentados. Entonces, como les decía, vamos a utilizar Python. Python es un lenguaje interpretado. Python surge en 1991 y lo vamos a utilizar también porque es un software libre. Entonces, eso quiere decir de que podemos descargarlo de forma gratuita, que también si tuviésemos la necesidad, lo podemos modificar y después lo podemos compartir libremente sin entrar en ningún conflicto legal con nadie. Lo que tenemos que hacer es respetar que las licencias que tiene Python, que nos permiten hacer esas copias y esas modificaciones y redistribuirlo así como con las modificaciones que hayamos hecho. Además, bueno, Python es uno de los lenguajes más famosos y más utilizados a nivel mundial. Esto que está acá, van a ver después las referencias, o si quieren, si están viendo su documento, pueden ver que hasta abajo hay una lista de referencias. Y esta es una nota que sale en una revista de IEEE, en donde hacen una semblanza sobre los lenguajes de programación más famosos. Y en esta revista, la edición de esta revista salió en agosto de este año y Python estaba en el número 1. Entonces, bueno, por eso y por lo simple que resulta hacer esto con Python, pues lo vamos a hacer así. Ahora bien, sobre la herramienta, pues vamos a utilizar estos notebooks de Google Colab, se le llama Collaboratory o Colab, que es esta herramienta que si abrieron el notebook en sus computadoras, habrán visto que es un editor bastante sencillo, que tiene la ventaja de que es un entorno de edición y además de ejecución. Pero lo mejor aún es que estos no necesitamos, bueno, con esto ya no necesitamos instalarnos Python en nuestras computadoras, sino que solo necesitamos conectarnos a una máquina virtual. Luego vamos a ver un poco sobre esto. Aquí podemos conectarnos. Si están viendo mi pantalla, van a ver que hay varias opciones aquí entre el menú. Una de ellas es la de conectar. Cuando uno se conecta para ejecutar código, se conecta a unas máquinas virtuales que utilizan los recursos en la nube de Google, y son esas máquinas virtuales las que van a procesar nuestro código. Entonces, luego vamos a hablar sobre la cantidad de memoria, sobre los recursos de estas máquinas virtuales. Y ahora hago esta nota aquí. Entonces, el que vayamos a utilizar estos, o que esta sea la herramienta principal que vamos a utilizar
en este taller no limita a que si ustedes ya prefieren utilizar cualquier otro editor o otro entorno de edición para Python y quieren utilizar su propia computadora para, para correr esto, pues lo pueden hacer. Yo me voy estos también se los pueden descargar ustedes, pueden hacer una aquí, si miran otra vez en mi pantalla, pueden en el menú de archivo se pueden descargar esto como un notebook de Jupyter, que es otra herramienta semejante a estos notebooks que estamos usando aquí, solo que utilizan recursos locales de donde esté instalado el Jupyter, o lo pueden descargar como un archivo de Python, como un script de Python. Entonces vamos a pasar aquí. Si tienen dudas, me interrumpen. Me es más difícil ver el chat, entonces si quieren abran el micrófono y me preguntan, y si no, pues Eduardo, tal vez me ayudas a revisar el chat por si surgen dudas ahí. Muy bien. Entonces, voy a colapsar todas las sesiones. Entonces, todas las celdas las colapsé ahora para mostrarles. Esto es lo que pretendo que hagamos ahora. Si nos tardamos más, no importa, tenemos suficiente tiempo para verlo. Entonces, ya hicimos la parte de la introducción. Después vamos a ver algo. Les voy a aclarar un poco más de cosas sobre el taller de programación. Después vamos a hablar un poco sobre Python, un poco más sobre Collaboratory. Permítanme un momento, voy a buscar. Vamos a hablar sobre Collaboratory o sobre Colab, como quieran llamarle, y después ya vamos a empezar a programar unas cosas en Python. Entonces, estas son las referencias que les había dicho. Entonces, si ven en el notebook, ustedes van a poder abrir esos enlaces para ver estos libros que están aquí. Esto es Google Books. Si entran al preview, van a ver que este libro se puede leer casi completo aquí en Google Books. Y entonces, muchas de las cosas que les voy a enseñar se basan en ejemplos que aparecen en este libro de Hans-Peter Langtange. Entonces, vamos a regresar y nos toca esto. Entonces, primero, pensamos en este taller de modo que no hiciese falta ningún requisito previo. Algunas personas, cuando hemos hecho algunos talleres o algunos cursos en otras ocasiones, pues les pedimos a las personas que llevan sus laptops y para programar y hacer esto cuando estábamos ahí, cuando podíamos juntarnos en la universidad, pues les pedíamos que ellos o que ellas instalaran Python en su sistema y que entonces ya vinieran. Y si tenían alguna duda, pues que ya algunas dudas puntuales podíamos resolver, pero ese era uno de los primeros requisitos, que ellas pudieran instalar Python. Ahora, como nosotros no vamos a poder resolver problemas de instalación de software, entonces por eso estamos usando esta herramienta de Google Colab. Entonces, para las personas que no tengan formación en ciencias, yo les recomendaría que sigan el taller de análisis numérico, donde se van a enseñar con más de detenimiento los métodos que vamos a implementar aquí. Entonces, aquí los vamos a tomar como... Yo les voy a explicar un poco, claro, pero no voy a entrar en los detalles, al nivel de detalle que les van a enseñar en el taller de análisis numérico.
Entonces, les decía, Disculpe, solo alguien pregunta cómo ingresar al Colab. eh, en el enlace que les di en el chat, si quieren se los voy a volver a compartir. A ver, esto, copiar y se los vuelvo a poner aquí. Entonces, denle clic a este enlace y eso les va a abrir esta versión que les dejé para que si la pueden editar o la pueden tocar. Les voy a dar clic para que miren ustedes cómo lo hacen en mi computadora. Abre directamente el notebook. ¿Ya? Luego entran a archivo y ustedes se guardan una copia. Si ustedes utilizan el Google Drive, pueden guardarse esa copia en Google Drive. Si no, pues lo pueden guardar en GitHub. Entonces, esta es la versión que algunos de ustedes ya deberían de estar, aquí me aparece, ya deberían de estar usando. Si entran al Google Drive, entonces van a ver que se crea una carpeta que se llama Colab Notebooks bueno, esto lo solía hacer antes, no sé si ahora siga abriendo esta carpeta y aquí guarda las notas que ustedes, o bueno, los notebooks que ustedes van programando. Entonces, volvámonos a este. Si tienen alguna duda más o si no les abre este notebook, me avisan. Eh, lo que quiero es que para cuando lleguemos a esta parte de programación en Python, todas las personas hayan podido abrir el notebook o que si no van a usar el notebook, pues tengan al lado el entorno de edición que ustedes prefieran para Python. La idea de esto, como les digo, es que no haya que instalar ningún software adicional en su computadora para que no les surja ningún problema. Si ustedes quieren instalarlo más adelante, pueden hacerlo. Eh, También vamos a aprovechar un poco los recursos de cómputo en la nube de Google para que cuando corramos esto, los códigos que vamos a hacer se terminan o se completan justo cuando uno termina de levantar el dedo de la tecla. Son bastante rápidos, pero en algunas ocasiones vamos a necesitar programar o vamos a hacer cosas que necesiten más tiempo de cómputo y pues puede que nuestra computadora no tenga suficiente memoria RAM o no la querramos tener tanto tiempo dedicada a ejecutar estas cosas. Entonces, pues es un buen inicio para empezar el uso de estos recursos en la nube. Estos son los objetivos de este taller. Cuando terminemos, yo esperaría que hayamos hecho esta introducción a Google Colab, que hayamos hecho una introducción a la programación con Python, después que hayamos hecho la programación del método de Euler en las dos variantes, con Euler y Euler mejorado, y que hayamos hecho la programación del método de Runge-Kutta de cuarto orden. Sí, este quinto objetivo es opcional. Esa es como la meta que está allí y si llegamos, buenísimo. Si no, yo les enseño, igual les voy a dejar un notebook como este en donde estén los métodos de Euler, otro en donde estén el método de Runge-Kutta y otro en donde esté el modelo SIR. Entonces, claro, vamos a seguir un ritmo durante el taller para que todas las personas puedan entender y aprender y alcanzar estos objetivos. Si alguien puede avanzar más rápido, muy bien, que lea todo este notebook que les compartí
que haga las tareas. Aquí abajo van a ver que bueno, no, tareas les puse en el siguiente, que haga las tareas y que luego haga la solución para el modelo SIR con el método que quiera, el de Euler o el de Runge-Kutta, y que después, ya que Pedro les motivó a que crearan ustedes su propio modelo, pues lo pueden resolver con esto. Entonces, vamos a la siguiente parte, sobre Python. Entonces, ya les había dicho, Python es un lenguaje de programación interpretado. Y entonces, un lenguaje interpretado quiere decir de que cada una de las instrucciones que nosotros vamos a darle se van interpretando de una en una y se ejecutan una a la vez y en estricto orden secuencial. Ese orden secuencial lo podemos cambiar nosotros y vamos a aprender a hacer esos cambios. Pero lo importante a tomar en cuenta en un lenguaje interpretado es que tenemos que tener cuidado con la sintaxis que vamos a ir usando. Python depende mucho de la sintaxis y de la indentación de los márgenes que hay a la izquierda para representar bloques. Entonces, aquí les coloco algunas de las características de Python que dan, bueno, en la misma página de Python. Y entonces, ellos dicen que usa una sintaxis que permite leer y escribir fácilmente los programas. Y esto es porque Python es un lenguaje de alto nivel. Como todos los lenguajes de alto nivel, pues incluye palabras en inglés que tienen, que nos dan idea de las instrucciones perdón, de las acciones que ejecuta una instrucción. Python también es un lenguaje fácil de usar y permite que un programa funcione rápidamente. En muchas ocasiones van a encontrar de que comentarios que dicen la curva de aprendizaje de Python es bastante fácil de seguir. Casi que, bueno, ustedes van a verlo. El primer día de que se meten a tocar cosas con Python, pueden hacer unas cosas básicas. Claro, hay que aprender más cosas para poder hacer cosas más avanzadas. Entonces, Python tiene una biblioteca estándar que permite hacer muchas de las tareas, pero también permite incluir muchos más módulos o bibliotecas, de los que vamos a hablar un poco más adelante, para hacer una cantidad de tareas que ya se sale de la imaginación. Entonces, Python tiene un modo interactivo. Entonces, en muchas ocasiones, o bueno, en algunas ocasiones ustedes habrán visto algún intérprete de Python. Por ejemplo, si miran aquí esto, van a ver un intérprete como, bueno, esto está muy pequeño, así, un intérprete como este, que les permite ir probando las instrucciones que ustedes quieren utilizar. Entonces, ese es el entorno de desarrollo que se llama idle y que nos permite ir haciendo pruebas en tiempo real. Esto es lo que les decía. Python se puede extender fácilmente utilizando módulos. Esos módulos pueden estar escritos en el mismo lenguaje de Python, pero también pueden estar escritos en cualquier otro lenguaje compilado como C, C++. Y otra de las ventajas es que se puede utilizar como parte de otras aplicaciones para que sirva como una interfaz programable. Entonces, Python se puede utilizar en cualquier sistema operativo
y también hay versiones para Android e iOS, así que pueden utilizar intérpretes en sus teléfonos. Entonces, y esta que está al final, pero quizás sea la que debería haber estado al principio, que es software libre, que podemos utilizarlo sin necesidad de comprarlo o de recurrir al pirata que estaba en la puerta de la universidad vendiendo software. Entonces, vamos a utilizar software libre porque tenemos herramientas suficientes en software libre para hacer todo. Entonces, aquí pasémonos a esto, lenguajes compilados versus lenguajes interpretados. Les había dicho que Python es un lenguaje interpretado. Entonces, hay otros lenguajes para quienes no hayan estudiado algún otro lenguaje de programación. El siguiente lenguaje de programación más utilizado, según aquel artículo de la revista de IEEE que les comentaba, es C. Entonces, C es un lenguaje compilado y eso quiere decir de que nosotros escribimos en el lenguaje de alto nivel y que luego se lo pasamos a un compilador que se va a encargar de revisar tanto la sintaxis como la semántica de los códigos. Entonces, si la sintaxis y la semántica del código están bien, entonces el compilador va a transformar ese lenguaje de alto nivel con el que nosotros escribimos a otro lenguaje de bajo nivel que la computadora puede entender. Y ese lenguaje se llama código máquina. Entonces, el proceso es el siguiente. Nosotros diseñamos un código, escribimos en un lenguaje de alto nivel. Ese lenguaje de alto nivel se lo damos al compilador, que se encarga de revisar sintaxis y semántica, y produce un código máquina. Entonces, con ese código máquina, ya se puede ejecutar en cualquier momento en la computadora y el sistema operativo se va a encargar de asignarle memoria RAM y de asignarle los recursos que necesite ese código para ejecutarse. Ahora bien, en un lenguaje interpretado se ejecuta directamente. Entonces, nosotros escribimos el código en un lenguaje de alto nivel y el intérprete, bueno, le vamos pasando línea a línea al intérprete y la salida de cada una de las líneas se va entregando al usuario que las está ejecutando. Entonces, ahora bien, tenemos un problema con los lenguajes interpretados y entonces es el siguiente. Si nosotros tenemos algún error de sintaxis o de semántica en nuestro código, es hasta que se ejecuta cuando nos damos cuenta, bueno, si no lo vemos a simple vista, es hasta que lo ejecutamos cuando nos damos cuenta de que hay un problema. Entonces, esto pues se resuelve utilizando un entorno de edición. El entorno de edición que vamos a utilizar para esta sesión, como les decía, es este Google Colab. Y entonces el entorno de edición nos va a ayudar a verificar que si en alguna ocasión tenemos algún error en el código, pues los entornos de edición nos indican esos errores cuando estamos haciendo la edición. Porque bueno, este es el caso trágico, que imagínense que no usamos un entorno de edición, sino que utilizamos directamente el intérprete de comandos que les enseñé aquí. Y cuando estamos aquí, le pedimos que ejecute alguna instrucción que se tarda unas cuantas horas y que cuando ya va a imprimir el resultado, pues nos confundimos y escribimos mal
esa instrucción para que lo imprima y se interrumpe y perdemos horas de trabajo. Entonces, más adelante vamos a hablar más sobre el entorno de ejecución, de edición y ejecución que vamos a usar en este taller, que es este Google Colab. Como les decía, vamos a ver solo una parte básica de Python. Vamos a ver lo suficiente de Python para poder hacer programas sencillos, programas que no están optimizados. Y esto es porque no nos alcanzaría el tiempo en el taller para ver más o cosas con mayor profundidad. Sin embargo, aquí les dejo algunas cosas en donde pueden estudiar más cosas. Si quieren empezar por una guía de principiantes, hay una página la página de python.org, pues les brinda una guía de principiantes. También hay una guía para desarrolladores, cuando ya hayan alcanzado un nivel, hayan pasado de un nivel avanzado, pues van a ver eso. Pueden ver esta guía para desarrolladores. También hay enlaces para documentación en general, en donde aparecen secciones dedicadas a principiantes, usuarios moderados, usuarios avanzados y usuarios desarrolladores, y eso está aquí. Entonces, la versión que vamos a utilizar nosotros es la versión de Python 3. Si alguien ya ha utilizado Python 2, pues puede seguir el tutorial que está también en python.org para conocer los detalles de Python 3. Entonces, vámonos a la siguiente parte. El ecosistema de Python, lo llaman. Python, el icono de Python utiliza creo que es una pitón, son dos pitones, dos serpientes. Y bueno, según dicen, el que desarrolló el lenguaje de Python estaba pensando más en unos cómicos ingleses, son los Monty Python. Así que bueno, de ahí es que surge el nombre Python. Entonces, como les decía antes, Python tiene en su biblioteca estándar muchas funciones para hacer la mayor parte de las cosas que nosotros necesitamos. Sin embargo, no incluye módulos o herramientas para cómputo científico. Claro, esto pues hace que Python sea ligero a la hora de estar trabajando. Entonces, nosotros podemos ir agregando esos módulos o bibliotecas para poder hacer cómputo científico de una forma más eficiente o para poder hacer otras cosas. Los módulos de cómputo científico más comunes es NumPy, que como les coloco aquí, es para hacer cómputo numérico con objetos diseñados para arreglos, para vectores, para matrices y rutinas para manipular estos objetos. Está SciPy, que son rutinas de alto nivel para tareas de optimización, de regresiones o de interpolaciones. Y está Matplotlib, que es una biblioteca para visualización de gráficas en 2D. Nosotros vamos a usar por lo menos dos de estas tres. Yo creo que en el siguiente módulo ya les enseño cómo agregar esto. Además, existen otras bibliotecas para usos específicos. Entonces está Mayavi, que es para hacer visualización en 3D. Está Pandas, StatsModel o Seaborn, que es para hacer estadística avanzada. Está SymPy, que es para hacer cálculo simbólico.
y están este toolkit que se llama Scikit Image para hacer procesamiento de imagen, o está este Scikit-learn para hacer machine learning. Entonces, más adelante van a recibir también un curso de introducción a machine learning, y creo que Juan Diego les va a enseñar algunas herramientas y algunas cosas también en Python. Ahora bien, recuérdense, si tienen dudas, abran su micrófono y me dicen, porque a mí si me dejan yo hablo, y continúo, y si quieren que repita algo o que hable más sobre algún punto, me pueden decir. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre Collaboratory. Colab es un entorno de edición y de ejecución que toma recursos de la nube de Google. Entonces, esto es un recurso que es abierto para el uso de todas las personas, y es gratuito. Entonces, esto lo tomé de la página de Google. Colab es un producto de Google Research para escribir y editar códigos de Python directamente desde el navegador. Por eso elegimos esta herramienta para poder trabajar fácilmente sin la necesidad de instalarnos en nuestra computadora Python. Entonces, esta característica pues es bastante útil para actividades como este taller, porque no podemos dedicar tiempo a revisar que esté bien instalado o que no funcione alguna de las cosas, pero también Colab puede utilizarse con otras herramientas de Google como TensorFlow. Entonces, pueden abrir, ¿cómo se llamaba este? Se llama... Bueno, cuando abran, si ustedes abren un blog nuevo, entonces van a ver que siempre les da la opción, bueno, aquí abrir blog de notas, les va a dar esta opción. La bienvenida. Cuando la bienvenida a Colab es una introducción que ustedes pueden seguir para aprender un poco más. Aquí ya les cuenta una introducción. Aquí ya ven que hay celdas de texto y hay celdas de código, de esas vamos a hablar un poco después. Se puede incluir texto enriquecido con HTML y LaTeX. Van a ver que después yo estoy utilizando LaTeX en muchas de las cosas, y algunos de los enlaces que les coloqué, como en las referencias, usan HTML. Entonces aquí pueden adentrarse y ver que se puede utilizar para ciencia de datos, para aprendizaje automático o machine learning, y aquí van a ver más enlaces para poder hacer más cosas. Entonces, volvámonos al nuestro. Entonces, como le habíamos visto, Colab es un servicio de notebooks de Jupyter que no requiere instalación en nuestro sistema. Entonces, esto que estamos utilizando es el notebook, y vamos a formatear el texto. Bueno, hablemos de esto primero. Brinda acceso gratuito a los recursos computacionales de Google, y claro, al ser gratuito, pues hay ciertas limitaciones. Entonces, vamos a hablar después de eso, pero la cantidad de memoria RAM a la que uno tiene acceso está limitada, y el tiempo de cómputo al que uno tiene acceso también está limitado. Entonces, pues, si uno quiere comprarse una versión, un acceso profesional a esto, pues podría tener más beneficios. Y no es propaganda para Google.
Bueno, ya vieron que en Colab tenemos celdas de texto. Entonces, todas estas que hemos estado leyendo hasta ahorita son celdas de texto. Entonces, yo he formateado el texto aquí utilizando algo que se llama Markdown. Entonces, el Markdown, voy a abrir esto para que miren, eso me permite marcar esto como un título, me permite marcar esto como texto en itálicas, es este texto que está aquí. Puedo convertirlo en negrías también, y esto se llama Markdown. Entonces, es una forma fácil de dar formato al texto sin necesidad de agregarle muchas cosas extra, como podría ser un procesador de texto como Word, por ejemplo. Entonces, también podemos utilizar LaTeX para dar formatos a las ecuaciones. En estos notebooks también hay celdas que son de texto y que son de código. Entonces, miren, esta celda que les estoy mostrando ahorita es una celda de código. Entonces, hay que ver que tienen los números de línea. Como les decía, como Python ejecuta las instrucciones en un estricto orden numérico, entonces nos viene bien saber el número de línea por el que vamos trabajando. También pongan atención a este icono que aparece aquí en las celdas de texto. Las celdas de texto, por ejemplo, esta celda de texto no tiene ningún icono más que los que me sirven para editar. Esta celda que está aquí, como es el título de una sección, pues también aparece así. Pero una celda de código tiene más opciones. Por lo menos con este botón, yo puedo ejecutar esta celda, y al momento de hacerlo, se va a conectar automáticamente a una máquina virtual que Google va a habilitar para que interprete estas instrucciones. Entonces, yo puedo hacer algunas configuraciones extra, como cambiar, por ejemplo, el tamaño de las fuentes para ver algo más grande, más pequeño, y así. Ahora, la siguiente parte, ¿dónde se guardan los documentos? Ya les había enseñado que Google Colab pues, puede guardar los documentos en una carpeta de su Google Drive, o lo puede guardar en GitHub. Entonces, si ustedes prefieren guardar sus documentos en GitHub, pues los pueden guardar allí. Ya les enseñé que aquí en archivo uno puede elegir guardar una copia en GitHub o guardar una copia en Google Drive. Entonces, uno puede compartir estos documentos. Antes de compartirles el otro documento, si se dan cuenta, yo les compartí este que se llama sesión 1, y el que yo estoy abriendo es este que se llama original. Eso lo hice porque al compartírselos, ustedes pueden editar también ese documento, y para tener la versión original del documento, pues yo hice una versión aparte con la que voy a seguir trabajando. Y ustedes pueden tocar lo que quieran del otro documento, y así nosotros podemos seguir con este. Entonces, si ustedes quieren compartir estos documentos que hagan, entonces pueden borrar pueden compartir y cambiar la configuración del notebook aquí para no compartir esta opción que está aquí, omitir el resultado de las celdas. Entonces, van a ver más adelante que cuando yo ejecuto una celda, aquí se está conectando, ya está iniciando, y aquí me dice cuánta RAM y cuánto disco duro estoy utilizando. Entonces, cuando yo ejecuto una de las celdas de código, bueno, esta no tiene ninguna salida, pero aquí abajo me muestra las celdas de salida. Entonces, pasemos de una vez a esta parte. ¿Dónde se ejecuta el código? Entonces,
Según la página de la documentación de Google Colab, lo que se crea cuando nosotros ejecutamos un código o un notebook es una máquina virtual. Y es una máquina virtual que se crea asociada a cada cuenta. Por eso les decía que iban a necesitar una cuenta de Google para poder correr esto. Si no tienen esas cuentas de Google, ya les decía, ustedes pueden descargarse el código aquí en formato de un script de Python y lo pueden hacer en su propia computadora. Esa máquina virtual se crea on demand. Eso quiere decir de que esa máquina virtual no existe. Ahorita la voy a desconectar. Bueno, no. Aquí. Entonces, yo puedo restablecer la configuración de esa máquina virtual. Puedo reiniciar y reejecutar todo el notebook. Puedo reiniciar solamente el entorno de ejecución y esto me permitiría limpiar variables que yo haya ido definiendo a lo largo de todo el notebook, o puedo interrumpir la ejecución. Por ejemplo, si hice un ciclo infinito, bueno, no adrede, pero se hizo un ciclo infinito, y yo me doy cuenta de que que está haciendo algo que no debería, puedo interrumpir la ejecución de esto. Entonces, estas máquinas virtuales pues tienen una vida que en esta versión gratuita, si uno deja la máquina inactiva durante cierto tiempo, la máquina se cierra y lo desconecta a uno. Y si el proceso alcanza las 12 horas de ejecución, también la máquina virtual se cierra. Entonces, si uno necesita más de 12 horas de ejecución, pues puede mejor buscar otra forma, otra herramienta para correr esto. En cuanto a la memoria RAM de estas máquinas virtuales, la memoria RAM es asignada dinámicamente. Entonces, ven que aquí no hay muchas personas usando los servidores cercanos a mi conexión. Entonces, yo tengo, ahorita estoy usando muy poca memoria RAM. Tengo asignadas. Esto creo que alcanzan a ver el globo de información que aparece ahí, que me dice que estoy conectado al backend de Google Compute Engine usando Python 3. Estoy utilizando 0.74 gigas de RAM de un total de 12.7 gigas que se me ha asignado. Y tengo derecho a usar, tengo utilizados 30.22 gigas de 107 que están asignados. Estos son asignados a este conjunto de máquinas virtuales, esos 12 gigas de RAM y esos 107 gigas de disco duro. Entonces, cuando ustedes ejecuten alguna de las celdas del código, van a ver que se conecta a una de estas máquinas. Entonces, para terminar esta primera parte, si se dan cuenta en el calendario, este taller de programación aparece partido a las 10 de la mañana para hacer un descanso y que no pasen tanto tiempo sentados frente a la pantalla. Entonces, termino con esta celda y después nos reunimos otra vez a las 10:15 para continuar ya hablando de programación en Python. Entonces, si quieren aprender más sobre el Google Colab, pues pueden buscar en varias de las herramientas o varias de las páginas que tiene Google para esto. Por ejemplo, en este taller nosotros no vamos a explorar exhaustivamente las características de Colab. Entonces, aquí uno puede definir, estas son las sesiones,
Aquí puede definir uno puede cambiar, uno puede ir ajustando distintas cosas del entorno de ejecución, pero estos no vamos a aprender a ver a leer este log, no vamos a cambiarnos. Por ejemplo, uno puede hacer estos cambios aquí. A ver, ¿dónde está? Está aquí, cambiar el tipo. Entonces, uno puede cambiar, eh, aquí no, yo no estoy usando ningún acelerador de hardware, pero podríamos conectarnos a usar GPUs o TPUs. Y claro, no vamos a entrar a ese nivel de detalle en este taller. Si quieren aprender más, pues hay el notebook que se llama Te damos la bienvenida a Colab. Y si no, pueden ver también esta página que es la lista de preguntas frecuentes y así pueden ver más cosas. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla. Vamos a ver preguntas aquí. Sí, podemos instalar librerías aquí. Sí, creo que una de las ventajas de Google Colab es de que ya tiene si no todas, la mayoría de las bibliotecas que suelen estar aprobadas o bibliotecas oficiales suelen estar ya disponibles y lo único que hacemos es importarlas. Si es una biblioteca que nosotros estamos diseñando, pues la tenemos que importar y podemos agregar aquí. Se usan comandos similares a RStudio. Vamos a ver los comandos. RStudio es un editor o un entorno de edición para el lenguaje de programación R. Y claro, el lenguaje de R está orientado a análisis estadístico. Entonces, pues van a ver que sí, es semejante a R en cuanto a que ambos son lenguajes interpretados y vamos a ir viendo, los lenguajes son bastante comunes porque incluyen instrucciones, por ejemplo, para imprimir mensajes, las instrucciones aritméticas son las mismas y luego depende de las instrucciones que estemos utilizando para, para hacer las tareas que estamos haciendo. Entonces, hay un nuevo enlace para la reunión de las 10:15. Entonces, voy si ya no tienen más dudas, pues entonces dejemos hasta aquí la sesión de ahora y nos vemos a las 10:15. Entonces, Alejandra Estrada, cuando empecemos a las 10:15, sí, cuando empecemos a las 10:15, vamos a, a ver los comandos que vamos a utilizar. Sí, hay a ver, permítanme, voy a verificar si se hizo un enlace distinto. No, bueno, no hay otro enlace. Vamos a utilizar este mismo enlace. Entonces, si quieren, hagamos una pausa ahorita y, y entonces a las 10:15 continuamos otra vez. Si tienen preguntas, el chat sigue abierto, entonces las pueden ir escribiendo ahí. Pero les recomendaría que, bueno, se levanten, que estiren las piernas, los brazos,
vayan a tomar agua. Yo voy a ir a traer té y agua. Y nos vemos a las 10:15. Bueno, ya
Ya estoy por aquí de vuelta. Em, ¿Cómo cómo han visto el taller? Han, han podido, han podido utilizar algo del Google Colab? ¿Alguien no le ha funcionado? ¿Alguien no ha podido ver eh, esto? Si quieren abrir su micrófono y decir, podemos verlo ahorita, o si no, lo escriben en el, en el chat. Ante- antes de, antes de iniciar esto, les voy a, para lo que había preguntado eh, Oscar Chávez. Entonces, aquí en el Google Colab también funcionan algunos de los comandos que podemos utilizar en el sistema. Por ejemplo, podemos utilizar PIP o podemos utilizar comandos como estos para agregar las bibliotecas que no tenemos. O, por ejemplo, si estamos trabajando con TensorFlow, otra vez podemos utilizar PIP para ver los detalles. Entonces, agregamos esto. Claro, esto tiene que hacerse en cada vez, porque cuando cuando quitemos o cuando se cierre la máquina virtual que se abrió para, para ejecutar nuestro código, pues se van a borrar esas bibliotecas. Entonces, incluimos siempre las versiones estas para hacer la actualización o o para instalar las bibliotecas que nos hagan falta. No, cerrémoslo. Entonces, si ya están listos y listas para que empecemos, entonces, Eduardo, si me haces favor de avisarme si hay preguntas en el chat, porque Muy bien. Sí, no, por hace, supuesto. no hace ningún ruido cuando estamos aquí. Entonces, Sí, muy bien. bueno, entonces ya vimos la introducción al taller, ya hablamos sobre qué era este taller de programación, hablamos un poco sobre Python, hablamos un poco sobre Google Colab y ahora sí, vamos a empezar a programar en Python. El primer programa que uno hace yo creo que en todos los libros que he visto eh, de programación y en tutoriales, lo primero que le dicen a uno es que vamos a hacer un programa que se llama Hola Mundo o Hello World. Entonces, aquí no va a ser la excepción y vamos a hacer nuestro primer código. Entonces, si ven, esta es la celda de texto en donde les comento qué es, y luego ya empezamos con esta celda de código. Aquí ya estamos conectados a la máquina virtual y en esta celda pues ya les había enseñado antes de que está el código, perdón, el botón este para ejecutar la celda, que también funciona si le damos control enter. Están los números de línea que me van a servir para identificar por dónde va la ejecución o si hay algún error, en dónde está ese error. Y luego pueden ver que en la línea número 1, esto es un comentario. Los comentarios en los programas son parte de las buenas normas de programación, porque habrán escuchado de muchas personas que programan que hoy están programando y que hicieron un programa de 200 líneas, de 400, de 1000, de 2000 líneas de código. Claro, mantener en la mente la información necesaria para entender qué hacen esas 2000 líneas de código, eh,
por lo menos a mí me parece desperdiciar un poco el recurso mental. Bueno, si alguien sabe cómo hacerlo y mantenerse en contacto con la realidad, pues bienvenido, pero si no, lo mejor es utilizar comentarios. Entonces, el símbolo para avisarle al intérprete que esto es un comentario es el símbolo de numeral. Entonces, todo lo que va después de ese signo, ya no sé, el intérprete lo pasa. Entonces, aquí en Python 3 se utiliza, ya se utiliza una codificación basada en UTF. Entonces, pueden ver que yo escribí aquí el código con tilde. Bueno, escribí código en el comentario con tilde y no le pasa nada. Sin embargo, según la versión que tenga de intérprete en mi propia computadora, o a veces necesito correr código que está escrito en Python 2, las tildes o ñes, por ejemplo, me pueden dar problema cuando lo pongo. Entonces, si alguna vez se encuentran con comentarios que no tienen tildes o que no tienen letras ñ, por ejemplo, pues puede ser por eso. Entonces, si ustedes van a utilizar su propio entorno de ejecución, verifiquen que es usar comentarios con tildes no les da problema. Aquí, en la segunda instrucción, como les había dicho y como había preguntado Alejandra antes, sí hay instrucciones y comandos que les van a parecer conocidos de muchos otros lenguajes que hayan aprendido. Por ejemplo, les puedo decir de que un comando como este, print y algo aquí adentro, esta instrucción hace lo mismo si la usamos en Python. Creo que en R también podría hacer el mismo resultado. Con un poco de modificación funcionaría también en C o en Fortran. Entonces, esta instrucción le dice al intérprete que va a imprimir a la pantalla del usuario una cadena de caracteres. Luego, aquí en esta parte vamos a hablar sobre los tipos de variables que hay y pues hagamos esto. Y esto no tiene más que esto. Entonces, cuando usamos la instrucción print, lo que queremos imprimir debe estar adentro de un par de paréntesis. Cuando se trata de cadenas como estas que están encerradas entre las comillas, pues esto sale así de sencillo. Bueno, en español deberíamos de poner así. Y entonces, como les digo, esto en este Python 3 que está aquí, en esta versión, funcionan bien los símbolos que no son de nativos de inglés, porque utiliza la codificación de UTF. Perdón, utiliza la codificación de Unicode, así que esto permite estos códigos. Entonces, ahora, ya que hicimos nuestro primer programa, entonces vamos a hacer algo más elaborado. Entonces, hablemos de las variables. En Python, uno no necesita declarar las variables. Ustedes sabrán, si conocen algunos otros lenguajes de programación como C, habrán visto que es necesario definir las variables antes de utilizarlas. Entonces, para quienes no hayan programado nunca antes, pues sepan que las variables nos sirven para almacenar información y que el tipo de información que almacenemos pues va a determinar el tipo de variable que tenemos.
pues vamos a tener información que pueden ser números enteros y entonces esas las vamos a guardar en variables enteras. Vamos a tener información que son números reales, números complejos, que van a ser caracteres, cadenas de caracteres, etc. Entonces, les decía, en Python no hace falta declarar el tipo de variable antes de usarla. Si el tipo de la variable se define al asignar el valor. Entonces, en otros lenguajes hay que hacer esa declaración previa. Aquí no hace falta hacer esto. Otra de las características que tiene Python es que el tipo de una variable puede cambiar. Entonces, por ejemplo, al principio de un programa, yo podría tener una variable que sea de números reales y en algún momento durante el transcurso del programa puedo hacer que se convierta a una variable de números complejos o de números enteros. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es una característica de Python y es una característica que tenemos que tener en mente porque, por ejemplo, en un lenguaje compilado como C++, si nosotros intentamos asignar una variable, intentamos asignar información de un tipo a una variable que no es de ese tipo, el compilador nos avisa que hay un error. En Python no, eso es parte de lo que podemos hacer, así que tenemos que tener en cuenta que si vamos a modificar el tipo de una variable, tenemos que ser conscientes de ellos y tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, porque si por error le guardamos información de un nuevo tipo, entonces Python no nos va a avisar. Entonces, los tipos de variables los podemos dividir entre variables numéricas y tipos de variables, tipos numéricos y tipos contenedores. Entre los tipos numéricos, pues tenemos los enteros que nos sirven para guardar los números enteros. Los números enteros son los que no tienen una parte decimal. Tenemos el tipo float, que nos sirve para guardar los números reales. En los números reales vamos a meter los números que tengan una parte decimal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí les doy algunos ejemplos. Tenemos un tipo para los números complejos. Y los números complejos son estos que están aquí. Y solo pongan atención a que el símbolo de los números imaginarios en Python es una J. ¿Ya? Entonces yo estoy poniendo, más adelante voy a hacer algunos ejemplos con números complejos y van a ver que utilizamos una J en lugar de una I como suele utilizarse comúnmente. También tenemos un tipo de numérico que se llama booleanos y que guarda valores de verdadero y falso. Esto me va a servir para saber, para guardar información, por ejemplo, de comparaciones que voy a hacer o de evaluación de condiciones. Los tipos de variables, tipos contenedores, son listas. Entonces, las listas se consideran como una colección ordenada y mutable, una colección que yo puedo cambiar. Yo le puedo agregar elementos, se los puedo quitar o se los puedo modificar. Los elementos que tienen la lista pueden ser del mismo tipo. Por ejemplo, aquí miren la lista que se llama vocales, tiene A, E, I, O, U. O esta lista que se llama mezcla, tiene un carácter que es el A, un número entero, un número real y tiene un número complejo. Y entonces yo puedo mezclar los tipos en una lista y no hay problema. Los elementos de esa lista pueden ser de distintos tipos. Además, puedo obtener los elementos de la lista diciendo el número del índice. Entonces, por ejemplo, si yo pido el elemento que está en la lista que se llama vocales en la posición 2,
me va a decir que es, bueno, aquí me va a dar la I. A ver, ¿dónde está? Esto. Porque porque hay que ver que los índices empiezan desde cero. Entonces, aquí tenemos el índice 0, corresponde para la A. El índice 1 corresponde para la E y el índice 2 corresponde para la I. También tenemos tipos que se llaman tipos contenedores, que son cadenas. Entonces, las cadenas son inmutables. Eso quiere decir de que yo no puedo reemplazar eh, las, eh, las letras de esta cadena. Por ejemplo, miren esta cadena que está aquí, que dice hola, hola mundo feliz. Entonces, eh, yo no puedo modificarle esa cadena. Puedo hacer una copia y puedo modificarla, pero no, esta no la puedo modificar. Entonces, las cadenas las puedo encerrar por apóstrofos, que así como está esta que está aquí, está encerrada entre apóstrofos, o la puedo encerrar entre comillas, que son estos que están aquí. También puedo utilizar triple apóstrofe o triple comilla, pero esas son para las cadenas que van a ocupar varias líneas. También puedo acceder a los elementos de la cadena de la misma forma que accedía a las listas. Por ejemplo, si definí la cadena A como hola mundo feliz, el elemento 0 de esa cadena es la H que está aquí. El elemento 1 sería esta O y así sucesivamente. Entonces, las cadenas también aceptan caracteres Unicode. Entonces, podemos meterle las tildes, podemos meter nuestros signos de puntuación. El otro tipo son diccionarios. Entonces, los diccionarios es algo que Python llama una de las características principales de Python. Y según dice Langtangen, es una forma eficiente de elaborar, tablas. Entonces, estos contenedores no están ordenados, por lo que es necesario especificar el índice. Entonces, aquí hay un diccionario. El primer índice es A, y asociado en la posición A está el número 1. Asociado a la posición B de este diccionario está el elemento 2. Yo puedo ir cambiando los índices. Por ejemplo, aquí estoy poniendo un índice entero. Entonces pongo la posición 3. Yo tengo el elemento hola, hello. Entonces, también tengo tuplas. Entonces, estas tuplas no las vamos a utilizar aquí. Y también tenemos conjuntos, que esos tampoco los vamos a utilizar en esto. Entonces, vamos a dedicarnos ahora a jugar un poco con el código. Aquí estamos en la parte de tipos numéricos. ¿Se recuerdan que en tipos numéricos dijimos que teníamos los tipos enteros, los tipos reales, los tipos complejos y los tipos de variables booleanas? Entonces, aquí se recuerda que yo les dije que no necesito definir qué tipo de variable es, sino que al momento de asignarle un elemento, esa variable coge el tipo del elemento que estoy asignando. Entonces, en esta primera estoy asignando un número entero a la variable A. Y esta instrucción que está aquí, o este comando que se llama type, me dice qué tipo de variable es. Entonces, aquí, la asignación no genera ninguna salida, ¿ya? Y aquí
el que genera esta salida es este comando, esta instrucción que se llama type. Le pregunté, ¿qué tipo de variable es la variable A? Y entonces me dice que es del tipo entero. Aquí estoy asignando una variable, perdón, estoy asignando un número real a la variable C, por lo tanto, C va a coger el tipo real. Entonces, cuando ejecuto esto, me dice que es el tipo float, que es el que se dedica para los números reales. Aquí estoy asignando a la variable A, estoy reutilizando, como les había dicho. Bueno, si se dan cuenta, aquí me aparecen los números. Aquí, esta es la cuarta celda que ejecuté. Me voy a quitar de aquí. Aquí, cuando en esta de aquí de números enteros, aquí aparece el número 4. Eso quiere decir de que esa fue la cuarta celda que ejecuté. Esta es la número 5, corresponde a la quinta celda que ejecuté. Disculpe, Giovanni, solo ¿Sí? alguien no entendió dice que no entendió lo de los diccionarios. Si Los podría diccionarios. repetirlo, por favor. Sí, bueno. Si quieren, hablamos de los diccionarios otra vez cuando lleguemos aquí. Aquí vamos a hacer algunas operaciones con... ¿dónde están? Aquí están los diccionarios. Y vamos a hacer más y lo vuelvo a repetir para que podamos avanzar con estos ahorita, que estos sí los entendimos. Y si después de ver el ejemplo y de explicar otra vez ahí, hace falta que lo repitamos, pues lo volvemos a hacer. Les decía, el símbolo para los números imaginarios en Python es la J. Entonces aquí estoy asignando un número complejo a la variable A, así que estoy modificando el tipo. Aquí, si yo antes de hacer esta modificación volviera a imprimir cuál es el tipo de la variable A, aquí me diría otra vez que sigue siendo un número entero. Cuando le cambio esto, vamos a hacerlo. Cuando le asigno este valor, este valor complejo, estoy modificando el tipo de la variable. Entonces aquí estoy imprimiendo la parte real de la variable A, como ya sé que es una variable compleja, y aquí estoy imprimiendo la parte imaginaria de la variable A. Y luego estoy viendo qué tipo de variable es. Entonces, al ejecutar, me dice, A es de tipo int. Aquí me da más información porque lo metí dentro de un print. Entonces, aquí no era así. Entonces, es de la clase de números enteros, pero cuando hago la asignación en la línea número 3, entonces la convierto a una variable compleja, con parte real 1.5 y con parte imaginaria 0.5. Entonces, aquí estoy usando las variables booleanas. Aquí estoy imprimiendo la comparación. Es 3 mayor que 4 y me dice que es falso. Aquí estoy asignando a la variable que se llama test, estoy asignando este valor, que es el valor que había visto antes de la comparación. Y luego reviso cuál es el tipo de variable que se le asignó a test y veo que es un tipo booleano. Con estos puedo hacer operaciones aritméticas básicas como suma y resta. Agarro los números y les puedo sumar. Si sumo números enteros, me van a dar números enteros. Si sumo números reales, la respuesta va a ser reales. Si son complejos, me va a dar complejos. Puedo hacer multiplicación y división, puedo hacer potencias y puedo hacer módulo. El módulo es una operación que me dice cuál es el resto de la división. Entonces, aquí está. El resultado de la suma y resta es 6. El resultado de la multiplicación y división es 10.5. El resultado de la potencia, 2 elevado a la 10, es 1024. Y el módulo de la división, cuando divido 8 entre 3, lo que el resto que tengo es de 2. Entonces, algo importante, en Python 3
la división cambia al tipo float cuando hace falta. Esto antes no pasaba en Python 2, así que ya es una ventaja que tenemos. También podemos hacer conversión entre tipos. Podemos aquí se dan cuenta que estoy asignando una variable entera otra vez a, que ya la había, bueno, si me pongo aquí, ya miran que me dice que a es una variable compleja y me dice cuál es el valor, pero en esta asignación yo le voy a cambiar el tipo y la voy a convertir en variable entera. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que lo voy a convertir a una variable float, a una variable para números reales. Aquí estoy guardando en B un número real y lo que voy a hacer aquí es hacer la conversión a un número entero. Entonces, aquí miran que si hubiese impreso únicamente el valor de A, me habría dicho que es 1. Pero como lo estoy convirtiendo a un número entero, pues me dice que es 1.0. Si hubiese impreso el contenido de la variable B, me habría dicho 1.3, pero como yo estoy haciendo la conversión a enteros, me dice solo la parte entera. Ahora sí vamos a hablar de los tipos de contenedores y ahora vamos a ver primero con la parte de listas y aquí vamos a ver la parte de diccionarios. Para responder la pregunta que habían hecho antes. Entonces, el primer tipo de contenedores que habíamos visto es las listas. Habíamos dicho que las listas pueden contener elementos, los tipos de elementos que nos den la gana. Por ejemplo, yo aquí estoy definiendo una lista. La lista se define entre corchetes y mi lista va a contener los elementos que son cadenas de caracteres que representan los colores. Entonces, rojo, azul, verde, blanco, y negro y blanco. Entonces, aquí voy a ver cuál es el tipo que se le asignó a esta variable colores cuando yo le asigne ese valor. Después, yo quiero acceder al elemento que está en el índice número 1. Y entonces después les voy a enseñar que así como podemos contar el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, también podemos contar desde el final para atrás. El elemento -1 es el último, el elemento -2 es el penúltimo, y así podemos llegar. Entonces vamos a correr esto. Me dice, el tipo de variable asignado a la variable colors es el tipo lista. El índice, cuando yo quiero ver el contenido de la variable en la posición 1, me dice que es blue. Recuérdense que empezamos desde posición 0, posición 1, posición 2 y así en adelante. Cuando le pido que me diga cuál es el último elemento de la lista, me dice que es white. Cuando le pido que me diga el penúltimo elemento, me dice que es black. Con listas yo puedo hacer sublistas y puedo concatenar esas listas. Volvamos a ver la lista colors aquí. Entonces, una forma de hacer una sublista es decirle de dónde a dónde, cuál es el inicio y cuál es el final. Y la otra es decirle cuál es el inicio, cuál es el final y cuál es la frecuencia que quiero usar. Para concatenar las listas, uso el signo más. Y para repetir las listas, utilizo el signo por. Entonces, yo puedo hacer repetir 2 o 3 veces la lista, según quiera. Vamos a correr esto. Aquí, primero, asigno los colores, asigno la variable de colores. Aquí. Ahora, imprimo una sublista que va desde el elemento 2 hasta el elemento 4. El elemento, a ver, ¿dónde está? Aquí está. El elemento, aquí va el 0, el 1, el 2, es desde verde hasta el 4. El 3,
Perdón. Aquí me imprimió. Sí. Es esto. Que va desde el elemento que está en la posición 2 y el elemento que está en la posición 4. Si le doy los tres argumentos, por ejemplo, le digo que inicie desde el elemento 3 hasta donde vaya, me dice el elemento 3. Entonces 0, 1, 2 y 3. Entonces es blanco y negro. Si le digo que quiero ver los elementos a la izquierda desde el inicio por la izquierda hasta el número 3, me va a decir que son rojo, azul y verde, que son los que están, este es el elemento 3 y los que están a la izquierda son estos. Si quiero ver aquí, estos son estos, me va a decir ordenados desde aquí. A ver, ya me hice bolas. Este es este de aquí. Sí, este. 1, 2, 3 y 4. 1 y 4 es este de aquí. Entonces, le digo que quiero ver cada dos. Entonces me muestra el rojo. El azul no se lo salta y me muestra el verde. Se salta el negro y me muestra el blanco. Si yo lo hubiera puesto aquí 1, pues me los muestra todos. Si hubiera puesto 3, me muestra el rojo, me muestra el negro y ahí termina. Entonces, aquí hago la concatenación. Ya vieron que la cadena que me muestra de la posición 3 hacia la derecha es esta, y la que me muestra desde la izquierda hasta la posición 3 es esta. Entonces aquí los estoy concatenando. Aquí está el elemento que va en la posición 3 a la derecha, del 3 hacia la derecha es blanco, negro y blanco. Aquí está blanco y negro. Después los elementos que están a la izquierda del 3 empiezan aquí. El rojo, el azul y el verde. Y aquí estoy multiplicando la lista por 2, o sea que estoy repitiendo la lista y empieza rojo, azul, verde, negro, blanco y otra vez rojo, azul, verde, blanco y negro. Entonces, con las listas también puedo hacer ordenamientos o inversiones. Aquí está otra vez la lista. Si le digo que, a ver, ¿dónde está? Aquí. Vamos a poner sort así. Ya está. Entonces, vamos a quitar esto para ver primero esta lista ordenada. Bueno, ya está. Y esto de aquí. Entonces, esto me da una... Luego vamos a utilizar otra vez esta parte ordenada. Este ordenamiento. Entonces, el ordenamiento lo hacemos de esta forma. Decimos a la variable colors, yo quiero ver la función asociada a una lista que se llama ordenar. Aquí tenemos, se nos acabó el tiempo. Aquí esta es para invertir el ordenamiento de la lista. Aquí miran que está rojo, azul y aquí empieza desde blanco. Sí, está invirtiendo el orden. Empieza poniendo el blanco y después coloca el resto de la lista. Entonces, esto nos va a servir para ir cambiando, ir rotando los elementos de las listas. Podemos ver también estas operaciones. Podemos agregar un elemento. Si se dan cuenta, aquí tenemos los elementos rojo, azul, verde, blanco, negro y blanco, y le vamos a agregar el color rosado. Entonces, cuando imprimimos la lista de colores, ya aparece al final el color rosado.
Si queremos quitar el último elemento, está esta función que se llama pop. Entonces, si se dan cuenta, a las variables que estoy definiendo, que son del tipo lista, les estoy añadiendo aquí operaciones que corresponden a listas. Entonces, pop quita el último elemento de la lista y extend agrega elementos a la lista. Entonces, aquí había quitado el elemento que había agregado, que era pink, y aquí le vuelvo a agregar pink y purple. Entonces, vamos con, si quieren, vamos a parar hasta aquí porque ya deberían de empezar con el próximo taller. Entonces, me quedo con el pendiente de la pregunta que habían hecho sobre diccionarios. Vamos a hacer un poco más extensa este ejemplo con diccionarios para que puedan resolver o entender un poco más lo de los diccionarios. Entonces, si tienen más dudas, por favor, las pueden apuntar en su propio blog, en su propio notebooks. También tienen aquí el formulario de retroalimentación que les compartió Eduardo para esta actividad. Y continuamos el día jueves, es la próxima sesión. Entonces, el día jueves vamos a continuar con las preguntas que habían hecho sobre los diccionarios. Vamos a hacer más ejemplos y vamos a continuar con la parte de control de flujo y funciones. Y el día viernes pues ya hacemos los métodos de Euler y de Runge-Kutta. Entonces, gracias por su atención y ahora los esperamos en el próximo taller.